Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Bien, perfecto. Bueno, como no me están saludando, salgo por el chat, pero ya escucho, ya leo que me escuchan, así que me quedo tranquila. Una cosita antes de comenzar, he corregido los trabajos. Mañana voy a armar una planilla para mandarles por WhatsApp, así se ubican con las notas y ya las tienen, ¿sí? Em, Yo tengo en mi cuaderno con el que corrijo siempre las anotaciones de por qué es esa nota. Así que yo les mando la nota y ustedes, si tienen dudas de por qué tienen más o menos nota, me consultan, ¿sí? O sea, eso porque para mí es más rápido anotarlo manualmente que decirle a cada uno en qué se equivocó, ¿sí? Cuando me pregunten, por supuesto les contesto, pero mandar correos, bueno, puede ser un poco más complicado. Bien, bueno, vamos a comenzar. La semana pasada habíamos estado trabajando un poco, si se acuerdan, con un modelo diferente, ¿sí? Que tiene que ver con la propuesta de un lingüista o un pensador que nos hablaba de tres etapas o tres momentos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos, por un lado, la producción, por otro lado, la circulación y por otro lado, lo que él llama consumo-reconocimiento, ¿sí? Esta cuestión triádica de la que hicimos mención es más una cuestión, decíamos, metodológica, ¿sí? Porque en realidad yo tengo que pensar que eh, las fases o etapas o momentos se superponen un poco, ¿sí? Pero bueno, nos servía porque cuando hacíamos referencia a comunicación mediática, digamos, teníamos que entender que al ser diferente a la comunicación tradicional, también era necesario o importante adquirir un modo distinto de comprenderlo, ¿sí? Y por eso el esquema propuesto por Eliseo Verón. Lo que vamos a ver hoy un poco es la cuestión de la comunicación en los tiempos de Internet, ¿sí? Que por supuesto yo lo que les voy a decir son algunas palabras técnicas, pero ustedes son cosas que manejan porque hace mucho tiempo que ya convivimos con Internet. O sea, posiblemente no les parezca raro lo que yo les voy a mencionar. ¿Qué tenemos que entender en este punto? Que en realidad, cuando yo pienso en el desarrollo de las tecnologías, de la informática incluso, y todo lo que tenga que ver con el procesamiento, el almacenamiento, la transformación y transmisión de información, y también todo el tema que se dio con la expansión de las redes informativo-comunicacionales, lo que hicieron fue determinar una nueva modalidad en torno a lo comunicativo. Y eso es lo que se denominó o se denomina comunicación interactiva, ¿sí? Eso por un lado, que ya lo vamos a ampliar enseguida. Por otro lado, también tenemos que surge, a raíz de toda esta expansión que hablamos y de este traslado de información, que eh, surge un nuevo conjunto de medios comunicativos que es lo que se llama los media digitales, ¿sí? Teníamos los más media, que serían los medios masivos, bueno, ahora se llaman los media digitales, que justamente también se fueron desarrollando en torno a todo lo que es interactividad, multimedialidad e hipertextualidad, ¿sí? Que son conceptos que también vamos a ampliar ahora. ¿Cuál es la idea? Lo primero que tenemos que ver acá es qué estamos entendiendo por interactividad, ¿sí? Cuando hablamos de interactividad, en este caso, en este contexto, dentro del apunte que hemos elegido, que como siempre les digo, es un marco, es un recorte, estamos entendiendo dos cosas. Por un lado, lo que es la interrelación del hombre con la máquina, ¿sí? Y por otro lado, lo que es la interrelación entre usuarios a través de una máquina, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un juego en red. Son muchos usuarios que están interactuando o interrelacionándose a través de una máquina, ¿sí? Esta idea de, o esta interrelación entre hombre-máquina es interesante porque nos trae a colación, nos permite traer a colación el concepto de interfaz, ¿sí? Un pensador que se llama Scolari considera que en realidad toda interfaz va a producir sentido, ¿sí?
Por lo tanto, es necesario reconstruir reglas, ¿sí? Podríamos decir colectivas, y también modelos culturales que permitan una interpretación de parte de los usuarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la idea es que atrás de los dispositivos de interacción, en realidad que parecen simples, y hasta podríamos decir ingenuos, hay una cuestión compleja de percepción, ¿sí? Hay procesos perceptivos que son complejos y a su vez tienen que ver con una interpretación. Entonces, esta dinámica de interacción entre ordenador-persona, podríamos decir, bueno, es tomada por otros autores. Otro de ellos es Don Norman, que va a hacer referencia a que en realidad en esta dinámica justamente lo que hay es una especie de coexistencia de dos modelos. Por un lado, el modelo del diseñador, ¿sí? Que es aquel que crea justamente lo que está usando, y por otro lado, el modelo del usuario, ¿sí? Esto ustedes lo ven también en programación, no estoy diciendo nada sacado de los pelos, ¿sí? La idea es que podamos verlo un poco desde el lado de la comunicación, que es lo que nos interesa en esta materia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos hablando entonces del concepto de interactividad, ¿sí? Que es lo primero que trabajamos ahora, interactividad. Un segundo concepto interesante e importante es el concepto de hipertextualidad. Yo también lo he mencionado en otras oportunidades, pero ahora sí vamos a entender un poco, bueno, qué queremos decir cuando hablamos de hipertextualidad. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo me refiero a algo hipertextual, en realidad lo que se da es una combinación de muchos factores. Y por lo tanto, si bien hay una especie de reconciliación con lo que sería la oralidad, también hay como un avance, porque se puede ir más allá. ¿En qué sentido se puede ir más allá? Y digamos que en las interfaces se trabaja con signos no verbales, ¿sí? Y digamos, el desarrollo de esa interactividad que está, podemos decir, entre comillas, desverbalizada, se consolida cuando, por ejemplo, con los videojuegos o los hipermedios ficcionales, va a decir el autor, ¿sí? El autor que estamos hablando ahora, que también está en el apunte, para que no se preocupen, no se pierdan, es Van den Dorpe, ¿sí? En el 2002. ¿Por qué? Porque él, ¿qué sostiene? Que en estos casos, en realidad, el usuario no es un mero observador de la ficción narrativa, sino que también es el operador, ¿sí? Dentro del marco justamente posibilitado por el software. Entonces, lo que nos queda entender ahora es que esta cuestión de lo hipertextual, en el que, insisto, se ponen en juego otras cuestiones que van más allá de la oralidad, ¿sí? Hay una vinculación interesante con lo que sería el concepto de multimedialidad, ¿sí? Entonces, comenzamos diciendo, vamos a hacer de vuelta el repaso. Hablamos de, estamos haciendo referencia a la comunicación en tiempos de Internet, ¿sí? Cuando hay un auge de procesamiento, almacenamiento, transmisión de información, ¿sí? Y justamente una expansión de las redes, decíamos, informativo-comunicacionales. Eso tiene que ver también con la idea de una comunicación interactiva o de una interactividad, ¿sí? Eso por un lado. Esta interactividad también, que tiene que ver con, como decíamos, la interrelación del hombre con una máquina o entre usuarios a través de una máquina, se va a también vincular con el concepto de la hipertextualidad, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando yo hablo de algo hipertextual es, decíamos, algo que excede un poco la oralidad. Yo les he mencionado en un momento que hablar de texto tiene que ver con un lenguaje verbal.
En cambio, cuando yo hablo de hipertexto, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Que en realidad se ponen en juego otras cosas. ¿Por qué? Porque está también la cuestión visual, la cuestión audiovisual, la cuestión incluso musical, ¿sí? Entonces, hay una ampliación del texto a cómo es entendido comúnmente, ¿sí? ¿Esto qué nos permite? Pensar en esto nos va a permitir que tenemos que unir otro concepto, que es el de lo multimedial, ¿sí? ¿Qué es lo multimedial? O la multimedialidad, para decirlo sustantivado. ¿A qué le suena? ¿Con qué lo entienden o qué lo asocian? Los medios. Y medio visual, medio auditivo, o sea, Bien, varios a la vez. varios a la vez, bien, perfecto. Y por ejemplo, ¿en qué caso tenemos eso? Un videojuego. Una Un película que es videojuego, visual bien, y tiene sonido. bien. ¿Qué más? Si no pensamos solo en la computadora, ¿en qué otro ámbito tenemos esta idea de multimedialidad o lo multimedial? Una exposición, una conferencia, cualquier cosa. Bueno, en una exposición, en una conferencia, sí, yo podría tener un soporte multimedial, exactamente, sí. Que en definitiva ahora se usa mucho también, el tema de los pagos, las fundaciones. Genial. Bueno, y a ver, anterior, no sé, cuando yo quiero ver una película, si yo quiero ir al cine, ¿eso es multimedial? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque justamente hay, digamos, una cuestión que excede lo verbal y se encamina más hacia, o se ramifica hacia lo audiovisual. Eso con el cine como primer lugar, para que nos ubiquemos. Entonces, hablar de multimedialidad, digamos, ¿a qué nos remite? A que en realidad hay una nueva dimensión de los fenómenos, en tanto se da una especie de, el término correcto sería decir, sincretismo semiótico. La palabra sincretismo quiere decir que es una especie de tendencia a armonizar o a unificar corrientes de pensamiento de ideas que en sí son opuestas. ¿Sí? Eso es sincretismo. Entonces, la idea es que esta tendencia de unificación o de aunar ciertas cosas comienza con el lenguaje audiovisual, ¿sí? Y después hablamos del lenguaje multimedial porque lo que hace es potenciar la articulación entre lo audiovisual, la imagen visual propiamente y lo escrito propiamente, ¿sí? Entonces, fíjense, en los nuevos media, que es el concepto que trabajamos recién, y en la red, se integra todo esto. Hay una integración de textos verbales, de signos visuales, de textos audiovisuales, de audio, como puede ser una palabra oral, e incluso de música, ¿sí? Que es lo que llaman textos, se llama textos musicales. No quiere decir que siempre estén presentes todos estos componentes en todos los textos, pero en realidad la idea es que siempre cualquiera de estos componentes son, diríamos, potencialmente incorporables o articulables. Cuando yo hablo de potencia, no sé si ustedes tienen registro de ese término, ¿qué quiere decir? Esta persona tiene potencial. ¿A qué les suena? Acá nos vamos a correr un poquito de la teoría, pero me interesa que se queden un poco con este término porque es interesante. Capacidad. Ahí me están escribiendo a alguien, bueno,
capacidad de una persona, que se desarrolla. Bueno, muy bien. En realidad, el término potencia, que es un término filosófico propiamente, porque está tomado del filósofo griego Aristóteles, ¿sí? Que también se los he mencionado en otras oportunidades, nos hace referencia a una posibilidad, ¿sí? Y este concepto, él lo une con el concepto de acto, o sea, es acto y potencia. El acto tiene que ver con la realidad, y la potencia tiene que ver con una posibilidad, ¿sí? No sé, una semilla, para que se den algunos ejemplos, una semilla es una planta en potencia, es decir, tiene la posibilidad de ser planta, ¿sí? Una mujer tiene la posibilidad de gestar un niño, ¿sí? O una niña. El maíz pisingallo tiene la posibilidad de ser pororó, ¿sí? Entonces eso es potencia. Hay una especie justamente de posibilidad, ¿sí? O sea, tiene la posibilidad justamente de incorporar y articularse estos elementos que mencionaba recién, ¿sí? ¿Cuáles eran? Los textos verbales, los signos visuales, textos audiovisuales, la música. Así no se incluyan todos, todos tienen la posibilidad de ser incorporados, ¿sí? ¿Esta idea de potencia se entiende? Ahí veo los deditos para arriba. Bueno, genial. Bien. ¿Y qué es en realidad lo que ha posibilitado un poco todo esto de lo multimedial? Porque, bueno, nos queda preguntarnos cómo es que yo puedo hacer todo esto, cómo es que hay una posibilidad de articulación de tantos elementos simultáneos, ¿sí? O en qué sentido lo puedo lograr. Y bueno, el apunte nos hace referencia a las TICs. ¿Saben qué son las TICs? Por ahí algunos han Tecnología de tenido la la materia en información y secundario, ¿sí? comunicación. Tecnología de la información y comunicación. Bien, la abreviatura TICS hace referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Entonces, estas tecnologías justamente lo que han hecho es posibilitar esa integración de todos estos elementos que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque recuperan, digamos, tecnologías relativas a la imagen, al sonido, a lo que tiene que ver con lo auditivo y lo visual a la vez, y a su vez al procesamiento digital de textos escritos. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Y porque tenemos herramientas que me permiten justamente recuperar todo esto. Y eso es lo que logra o genera que haya justamente esta, como decía recién, esta potencialidad o esta posibilidad de que sean incorporados muchos elementos juntos. ¿Sí? La idea que es, ¿cuál es? Que en realidad esta cuestión multimedial o la multimedia permita una interacción que simula la textualidad, ¿sí? Pero involucra también un aporte, diríamos, creativo del usuario. Entonces, los lenguajes, las funciones, los objetivos del sujeto cambian, ¿sí? Porque no estamos hablando de un texto nada más. No estamos hablando del texto que yo les adjunto al mail. Estamos hablando de otras cosas más complejas que no es que reemplazan al texto, pero sí, sino que lo que hacen es incorporarle más cosas a un texto, ¿sí? Entonces, todo esto va a implicar cierta logística, digamos, cierta incorporación de instrumentos, de estrategias que me sirvan para todo esto nuevo. Así como decíamos que, bueno, que la comunicación mediática, como tiene ciertas características, yo necesitaba un modelo especial para explicarla. Bueno, pensar en esta cuestión de lo multimedial es necesariamente entender que tiene que haber otro modo de pensar, otro modo de relacionarlo, otro modo de encarar una nueva lógica, ¿sí? O una logística. ¿Sí? ¿Está entendido? Así rápidamente. Después ustedes siempre ponen el texto porque yo lo que les digo en las clases está.
Pero para que se ubiquen, me interesaba que hoy trabajáramos estos 3 conceptos que son breves, pero están muy vinculados, ¿sí? Reiteramos, ¿cuáles son? Primero, el concepto de interactividad. Después, el concepto de hipertextualidad. Y después, el concepto de multimedialidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Chicos, algo que quieran preguntar, algo que no se han entendido, si quieren que repase algo más, que revise. Por mí no. ¿Está A mí bien? tampoco, profe. Bien, perfecto. Bueno, y antes de cerrar, sé que, insisto, después me pueden preguntar cada uno cuando vean la nota, pero ¿han tenido alguna dificultad con el práctico? ¿Han sentido que alguna consigna les costó más que otra? Ahí escribe Sebastián que no. Iván, muy bien. Bueno. No, profe, ya veremos cuando vea la nota, pero por ahora no. No, igual, a ver, no he visto grandes errores, eso se los puedo decir desde ahora. Es más como, no he visto grandes errores, han sido pequeños errores, por ahí, bueno, cuestiones de ortografía, que como les digo siempre, eso es algo ajustable, la idea es que ustedes en noviembre puedan escribir mucho mejor que lo escriben ahora, si en definitiva tienen dificultad con eso. Pero no he visto así como errores gruesos que vos digas, bueno, esto no está comprendido del todo, ¿sí? Por supuesto, cuando sea el momento de tener un parcial o el modo que tomemos para evaluar, se repasará y se aclarará lo que esté flojo, pero en general los trabajos están bien, como les digo, algunas salvedades, pero leves, ¿sí? Me interesa también saber que ustedes me van entendiendo, por eso también les preguntaba cómo les ha ido a ustedes con el práctico en sí, más allá de la nota, por supuesto, la nota es una calificación, pero bueno, a veces no siempre refleja lo que uno sabe o lo que uno entiende o lo que uno le dedicó. Eso también es así, es real, no va a preocupar. Pero me interesa que ustedes se queden tranquilos si han entendido. Si han entendido las consignas, han podido resolver, bueno, vamos encaminados, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Hay alguna persona que me deba algún práctico? Creo que no, porque ustedes, los nombres me suena que los notó. Creo que nadie me debe nada, ¿cierto? Chicos. Profe, la nota ya la entregó, todavía no. No, lo que les decía es que los estaba corrigiendo hoy. Lo que les decía, que fue lo que mencioné al comienzo, yo mañana les voy a mandar una planilla con las notas, así ya se ubican la nota que tienen, y ustedes me pueden consultar por WhatsApp privado por qué la nota, ¿sí? En Ah, ok. definitiva, la idea es que ustedes la nota les cierre, les cuadre y no se queden como, bueno, ¿dónde sale esta nota? Ujú. Porque, como les decía, a mí me lleva menos tiempo mandarles la planilla, que me pregunten individualmente, a mandar un correo a cada uno diciendo que se equivocó. ¿Sí? Pero mañana sí se las mando, así les quedan tranquilos. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Por mí nada. Bueno, entonces, que tengan buenas noches y ya nos vemos la semana. Bueno, la semana que viene es feriado. Ya nos encontramos la otra, ¿sí? Listo, nos vemos, profe. Ok, profe. Nos vemos. De nada, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chau.